Hola niños, bienvenidos nuevamente a la clase y hoy vamos a seguir estudiando el libro de los jueces. Vamos a orar primero y después vamos a comenzar con nuestra lección. Gracias Señor porque tú eres bueno, gracias Señor porque tú siempre das oportunidades y eres misericordioso y yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a ser misericordiosos también con los demás. Te ruego por cada una de las familias de los niños para que tú los bendigas, para que tú los cuides y para que tú les concedas las peticiones de su corazón este año. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, hoy día vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los jueces y vamos a hablar acerca de uno de los peores jueces que tuvo el pueblo de Israel. Tenemos que recordar que una vez que muere Josué, que es este líder que los mete en la tierra prometida, muere la generación de Josué y dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces, mientras más avanza la historia, ya más se aleja el pueblo de la última generación que realmente sirvió al Señor. Entonces, el pueblo, como se ha alejado tanto por tantos años, entonces cada vez se le hace más difícil volver a la verdadera fe en Dios. Y es en este contexto en el que aparece el juez que vamos a estudiar el día de hoy, que es Sansón. En este momento, para que nos pongamos en contexto, en este momento el pueblo de Israel nuevamente se había alejado de Dios, nuevamente había empezado a servir a los dioses falsos de los pueblos que vivían cerca de él, y como castigo Dios los había entregado en manos de los filisteos. ¿Ya? Los filisteos eran un pueblo que había quedado justo al medio de la tierra de los israelitas, que era la tierra de Canaán, y recordemos que todos estos pueblos que oprimían a los israelitas en la época de los jueces, los oprimían precisamente porque los israelitas no habían sido obedientes a Dios, que les había dicho que los tenían que expulsar a todos de la tierra. En cambio, los israelitas tomaron parte de la tierra y dijeron, bueno, si en realidad que acabemos, ¿para qué nos vamos a echar a todos? Que se queden acá. Y esa decisión, en el fondo, es lo que produce que después constantemente estos pueblos los invadan, porque estos pueblos son la mala influencia de los israelitas para que ellos se alejen de Dios, y como castigo Dios usa a los mismos pueblos a quienes ellos no quisieron sacar para oprimirlos. Y en este tiempo ellos estaban siendo oprimidos por los filisteos. Los israelitas claman a Dios, Dios los escucha y les levanta un juez. Y así, en este ciclo, nace la historia de Sansón. ¿Ya? Había un hombre que junto a su mujer no habían podido tener hijos. Y esta historia nosotros la encontramos en el libro de Jueces, entre los capítulos 13 al 16. Entonces, este hombre, que se llamaba Manoa, y su mujer no habían podido tener hijos. Y un día, el ángel del Señor, que sería Dios mismo nuevamente, se le aparece a la esposa de Manoa y le dice, yo sé que tú no has tenido hijos, pero tú vas a tener un hijo ahora y ese hijo va a ser un nazareo a Dios. ¿Qué significaba nazareo? Nazareo es una promesa que hacían algunos hombres, los que querían hacerla, a Dios, y dentro de esa promesa ellos se comprometían con Dios a no comer uvas, no tomar vino ni vinagre de vino, a no cortarse el pelo, ni acercarse a personas o animales muertos. La particularidad de este niño que iba a nacer es que él iba a cumplir este voto desde su nacimiento. No era algo que él iba a hacer voluntariamente cuando fuera adulto, sino que Dios dijo que este niño siempre iba a ser apartado para él. Bueno, nace Sansón y sus padres se aseguran de cumplir con todas las reglas que Dios les había mandado. Y cuando Sansón crece, él se enamora, y se enamora de una mujer de uno de los pueblos que estaba por ahí cerca de ellos, y le dice a sus papás que él quiere casarse con esa mujer, ¿ya? Que de hecho era de los filisteos. Entonces su papá le dice que en realidad él debería casarse con alguien
de los israelitas que compartan su fe, que compartan sus costumbres, pero él insiste que se quiere casar con esta mujer filistea. Y de hecho, casarse dentro del pueblo de Israel era una ley para los israelitas, que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos cumplen. Ellos se casan con otras personas que también son judíos ortodoxos, porque de esa manera ellos se aseguran de que no entre a la familia ninguna creencia que esté fuera de su fe, ¿ya? Sin embargo, Sansón insiste y él va a conocer a esta mujer. Y cuando él va, se encuentra con un león en el camino y él lucha con el león y con sus propias manos él mata al león. Sansón era un hombre que tenía mucha fuerza, era una fuerza que era sobrenatural, ¿ya? De hecho, es por esa razón por la que él es muy conocido. Y cuando después vuelve para poder presentarle la mujer que le gusta a los papás y poder arreglar el matrimonio y todo eso, él se desvía un poco del camino y se da cuenta que adentro del cadáver del león que le había matado la otra vez, había un panal de miel. Y él mete la mano dentro del león para sacar miel y comer, y más encima le lleva a los papás. Recordemos que dentro de su voto él no podía acercarse ni a personas ni a animales muertos. Pero aparentemente él no se lo estaba tomando tan en serio. Bueno, finalmente se arregla el matrimonio y se casa con esta señorita de los filisteos que a él le había gustado. Y dentro de la celebración de las bodas, él le plantea un enigma a los jóvenes que estaban ahí. Y este enigma les hace como una apuesta y les dice, bueno, si ustedes no lo resuelven, ustedes tienen que darme algo y si sí lo resuelven, yo se los doy. Bueno, la cosa es que finalmente ellos como que hacen trampa y lo resuelven y todo eso. Y él se enoja mucho, ¿ya? Él les había apostado que si ellos lo resolvían, él les iba a dar 30 vestidos, ¿ya? Y como ellos lo resolvieron con trampa porque hicieron que su novia le sacara la respuesta, él se enojó mucho, mató a 30 personas, le sacó la ropa y se las entregó a estos hombres. Bueno, después y se enojó y se fue. Entonces, el papá de la novia pensó que la había abandonado. Por lo tanto, él llegó y la hizo casarse con otro hombre. Cuando pasó el tiempo, Sansón va a buscar a su esposa y el papá ya se la había dado como esposa a otro hombre porque pensó que la había abandonado. Sansón se enoja tanto que caza 300 zorras, ya les amarra las colas, les pone antorchas en la cola y las tira a correr por los campos de los filisteos y les quemó toda su cosecha. Esto desata después una espiral de venganza porque después los filisteos quieren hacerle daño a Sansón y después Sansón a ellos. Y finalmente la cosa termina en que los filisteos van donde los israelitas y les dicen, ustedes tienen que entregarnos a Sansón porque Sansón nos ha hecho tanto mal y nosotros queremos vengarnos de él. Los israelitas tenían miedo de los filisteos porque era el pueblo que los tenía invadidos y realmente eran muy crueles con ellos. Y los israelitas van a buscar a Sansón. Lo curioso es que van 3.000 personas a buscar a Sansón, ¿ya? Un hombre normal, entre 3 o 4 lo pueden agarrar. Uno fuerte, entre 5 o 6. Pero para asegurarse de que Sansón no se escapara, fueron 3.000, porque Sansón de verdad tenía mucha fuerza. Entonces Sansón va con los israelitas a donde los filisteos, y cuando llega a donde los filisteos, las cuerdas con que lo estaban amarrando, él las rompió como si fuera hilo, ¿ya? Y peleó con estos filisteos, agarró una mandíbula de burro que había por ahí, y con la mandíbula de burro, él llega y mata a 1.000 filisteos. Entonces, después él se va a la ciudad de Gaza, y en la ciudad de Gaza él pasa la noche con una prostituta y los filisteos dicen, acá lo pillamos, porque el día siguiente él va a salir de la ciudad, entonces nosotros lo vamos a estar esperando en la puerta y cuando salga nosotros lo vamos a agarrar. Pero Sansón saca la puerta de la ciudad, la lleva a la cima de un cerro
¿ya? Y de esa forma también escapa de ello. Hasta acá nosotros podemos ver, por las decisiones que toma Sansón y por el carácter que él tiene, que realmente quizás nosotros no lo hubiéramos elegido para ser un líder de Israel, ¿ya? Quizás nosotros cuando pensamos en un líder elegido por Dios, nosotros pensamos en alguien como Moisés, ¿no es cierto? Una persona que sea mansa y humilde, o nosotros pensamos en alguien como Elías, que sea como poderoso y que defienda la verdadera fe incluso con su vida. O nosotros pensamos en personas así, ¿ya? En personas que están dispuestas a darlo todo por defender la palabra del Señor, pero no en un tipo como Samson, que es un tipo que es súper enojón, que es agresivo, que es violento, vengativo, ¿ya? Que usa esta habilidad especial que le dio Dios para arrancarse después de estar con una prostituta. O sea, es una persona que realmente cuesta entender que Dios lo haya elegido a él para ser el líder de su pueblo. Sin embargo, Dios sí lo había elegido. Y la historia de Sansón y los errores de Sansón continúan. Él se enamora de otra mujer filistea, que se llamaba Dalila. Y los filisteos le dijeron a Dalila que ella tenía que espiar a Sansón y tenía que descubrir cuál era el secreto de su fuerza, porque imagínense que él con una mandíbula de burro logró matar a 1000 hombres. Entonces era una persona muy difícil de combatir. Sansón equivalía a un ejército completo, ¿ya? Y si no se lograban deshacer de Sansón, ellos no iban a poder estar tranquilos porque Sansón iba siempre a estar ahí arruinándoles todos los planes y peleando con ellos. Entonces Dalila le dice a Sansón que, por favor, si confía en ella y lo trata de manipular, que le diga cuál es el secreto de su fuerza. Y Sansón le da varias respuestas falsas. Entonces, cada vez que tratan como de pillar a Sansón, Sansón con su fuerza se escapa de ella. Y era tanto lo que ella le rogaba y lo acosaba y lo molestaba, que finalmente Sansón le dijo, ¿sabes qué? Resulta que yo estoy apartado desde que nací para servir al Señor. Y por eso yo no me he cortado el pelo. Pero si ustedes, si yo me corto el pelo, entonces yo voy a perder la fuerza, ¿ya? Y no es que la fuerza ya estaba en el pelo, sino que eso era una señal de que él era una persona que estaba apartada para el servicio a Dios y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y lo ayudaba a ser fuerte más que cualquier otra persona. Entonces, cuando estaba durmiendo, los hombres de la ciudad entraron y le cortaron el pelo y lo amarraron. Y cuando Sansón trató de librarse, ya no pudo hacerlo porque le habían cortado el pelo y eso significaba que él ya no estaba siendo fiel a esta promesa, a este voto que él le había hecho a Dios. Entonces los hombres lo llevaron, ¿ya? Y él ya había roto más de la mitad de su voto, por decirlo de alguna manera, y lo pusieron a empujar una piedra de un molino. Y le sacaron los ojos. Y mientras pasaba esto, pasó el tiempo, ¿ya? Y el pelo de Sansón empezó a crecer de nuevo. Y los filisteos estaban en uno de sus templos paganos, estaban celebrando todo esto que por fin se habían deshecho de Sansón y que ya ellos pensaban que su Dios lo había entregado en sus manos, cuando en realidad su Dios no tenía nada que ver, sino que fue Sansón mismo que terminó de deshonrar esta promesa que le había hecho a Dios. Y dentro de esta celebración fueron a llamar a Sansón para burlarse de él. Y Sansón le pide al chico que lo llevaba, porque Sansón le había sacado los ojos, entonces no podía ver, que por favor lo pusiera entre las dos columnas que sostenían el templo. La arquitectura de los templos de los filisteos era bien especial porque habían dos columnas que sostenían una viga principal y esa viga sostenía todo el techo. Entonces, si caían las columnas, se caía todo el techo y aplastaba a la gente que estaba abajo. Entonces él lo lleva y Sansón ora a Dios ya por última vez. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 16,
Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas en medio de las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Sansón fue juez de Israel por 20 años, ¿ya? Y por 20 años en los que él cometió un error tras otro, ¿ya? En los que él se comportó de manera muy poco digna de un líder del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando él reconoce que lo único que él puede hacer es pedirle ayuda a Dios y pedir la misericordia de Dios, Dios se acuerda de él y Dios lo ayuda. Esta es una imagen de un templo filisteo de verdad. Ahí se pueden ver claramente las 2 columnas que estaban al medio, que eran de las que pidió Sansón que lo llevaran, y ahí él se apoyó y pudo derrumbar la casa. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Sansón? Primero, que Dios espera que honremos nuestros compromisos y tomemos en serio sus mandamientos. Ya nosotros ahora no cumplimos este tipo de votos y promesas como los israelitas, pero sí, si nosotros damos nuestra palabra, nosotros debemos honrar esa palabra. Si nosotros nos comprometemos a hacer algo, a menos que por alguna razón de verdad no se pueda, nosotros debemos ser responsables con eso. Segundo, Dios es misericordioso y da segundas oportunidades cuando las pedimos. Y eso nosotros lo vemos a través de toda la Biblia. Podemos hablar de David, podemos hablar de Jonás, podemos hablar de los discípulos de Jesús. Dios es misericordioso y da segundas oportunidades. Entonces, si nosotros nos equivocamos, no pensemos que Dios nos desechó para siempre y que ya no nos va a poder usar nunca más, sino que siempre Él tiene una oportunidad para nosotros. Podemos pedir ayuda a Dios en momentos difíciles, así como los israelitas le pedían ayuda a Dios cada vez que eran invadidos y oprimidos, y Sansón le pidió ayuda a Dios cuando él estaba siendo objeto de la burla de los filisteos y había sido capturado. Cuarto, Dios siempre nos escucha cuando nos acercamos con fe y humildad, independiente de lo que hayamos hecho antes, independiente de todas las metidas de pata de Sansón. Cuando él se acercó con fe y humildad, Dios lo escuchó. En ese tiempo a Sansón le había empezado a crecer el pelo de nuevo, pero su fuerza no había empezado a volver, ¿ya? La Biblia dice que crecía el pelo, pero la fuerza le volvió cuando él se la pidió a Dios, y Dios lo escuchó. Y el versículo que vamos a recordar hoy día está en Hebreos 4:16 y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya? Podemos confiar, niños, siempre en Dios, que Él va a ser misericordioso con nosotros y nos va a ayudar y nos va a socorrer en momentos de dificultad. Que tengan una excelente semana y nos vemos luego. ¡Chao!